día de las 26ª ya jornadas sobre la muerte y el morir. Estamos en el proyecto de congresos de Elche, revisando temas muy interesantes, aportando datos que de alguna manera intentan clarificar qué ocurre en ese impasse, en esa transición, porque tarde o temprano todos pasaremos, y por tanto es de una gran inquietud, entiendo, para todos. Pues en algún momento seguro nos hemos hecho la pregunta, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Qué nos va a pasar en ese momento? Que tengamos que trascender o no, al más allá. Pues bueno, esto va un poco de esto, ¿no? ¿Qué puede aportar la ciencia? ¿Qué conocimiento actual tenemos? ¿Qué datos haciendo? Es pronto quizá todavía para establecerlas, pero sí que hay un punto de partida por un grupo de investigadores de gran prestigio y que están trabajando precisamente para intentar dar una luz sobre esa pregunta que es tan limitante sobre qué ocurre en el momento de esa transición. Por tanto, pues bueno, yo creo que es muy interesante los ponentes de hoy. El doctor Coves, de hace ya más de 20 años, nos va a contar precisamente eso, qué datos tenemos, qué datos están recogiendo desde el punto de vista científico para ilustrar esta transición, me gusta llamarlo así, y luego sabremos también de la aportación desde el punto de vista de neuropsiquiatría sobre el conocimiento que actualmente tenemos sobre precisamente ese momento de la muerte. No me extiendo más, pero lo más importante es que hablen ellos. De momento doy paso a Antonio Martínez y espero que disfruten de estas charlas y que cumplan sus expectativas. Y les emplazo al año que viene a las 17ª quizá, jornadas. Agradecer al doctor Vicente Ragas, como no, que cuente con nosotros para ilustrar sobre este gran momento por el que todos estamos condenados a pasar y aportar todo lo que pueda desde el punto de vista científico a este conocimiento. Sin más, Antonio, la palabra. Gracias. Pues buenos días. Tenemos que en primer lugar, agradecer la facilidad que el Hospital de Vinalopó y el de Salud brindan para la gestión de este evento, el cumplimiento del conocimiento. Y hoy siempre la segunda parte de estas jornadas tienen que ver con, elementos que van a relacionarse con la práctica asistencial. Esto es un hospital y para nosotros lo importante es aquello que va a beneficiar a nuestros pacientes, en cuyo caso le damos cabida, porque cualquier beneficio que se pueda obtener a uno de nuestros pacientes es suficiente para crear un evento en donde quede recogido. Y este es el espíritu. El espíritu es trabajar en ese principio de beneficencia, que es fundamental, y por otro lado, ceñirnos a lo que es el discurso científico. Estamos obligados, nosotros somos científicos en un orden, estamos obligados a demostrar lo que decimos, estamos obligados. En cuyo caso, los dos ponentes que nos acompañan hoy cumplen estos preceptos. El doctor Coves es médico intensivista en la UCI del Hospital General Universitario de Elche. Es el responsable del proyecto de investigación, nuevas investigaciones sobre los eventos en el entorno del morir en la UCI y sus correlaciones con el azar. Nos van a presentar datos que tienen que ver con estudios observacionales desde el punto de vista científico, es lo que estamos viendo, ¿no? Cualquier estudio de observación. Y luego la otra vertiente del ponente es Alex Gómez Marín, es un físico teórico que recaba en el mundo de la neurociencia, en el Instituto de Neurociencias de la Universidad Miguel Hernández, y que nos viene bien porque complementa la parte de ciencias básicas. En definitiva, yo creo que los dos elementos que nos van a presentar esta mañana corresponden al tratamiento del cerebro como órgano, ¿no? Vamos a trabajar con el cerebro como órgano y vamos a elevar al cerebro, vamos a darle al cerebro la capacidad que tiene de crear conciencia. Pero ayer ya propusimos una pregunta de debate que la conciencia con las nuevas técnicas de inteligencia artificial parece ser que no solo es una exclusividad humana, parece que desgraciadamente esta manera de crear conciencia, ChatGPT en su versión 4
que tiene capacidad de tener valores y de responder de la misma manera que lo haría un humano con principios. Con lo cual, la concepción, el discurso de que la conciencia es exclusivamente humana se nos ha quedado vacío, se nos ha quedado incompleto. Hay otras maneras que son capaces de crear conciencia y que, sin duda, algunos de los otros elementos que forman parte del ecosistema, pues no sabemos, porque no los podemos medirlos, si también tienen lo que nosotros llamamos conciencia. De la manera que probablemente estemos en el nivel superior de la escala biológica, que es el hombre, tenemos una relación directa con nuestra capacidad de tener conciencia de las cosas, pero tenemos que dudar que seamos los únicos que crean conciencia. Las personas también la pueden crear y probablemente otras especies de la biología también la pueden crear, aunque no somos capaces de medirla. Por lo cual, este antropocentrismo que tiene la ciencia siempre como defecto queda en entredicho en estos nuevos avances. Estoy seguro que los ponentes nos van a aportar luz y lo único que les pedimos es el rigor que impone la ciencia y que las cosas que se digan tengan que ver en un entorno sanitario y de un entorno científico. Por lo cual, le doy la palabra. Buenos días a todos. Ya me han presentado, soy Paco Gómez y voy a hablaros de las nuevas investigaciones sobre eventos en el entorno de morir en UCI y sus correlaciones con el azar. El índice de la presentación, no os asustéis, es este. Vamos a hablar un poco de cómo funciona la ciencia, daremos unas pinceladas rápidas de la ley de la gravitación universal, de la teoría general de la relatividad, de la teoría cuántica de campos, llegaremos al proyecto de conciencia global y finalizaré con los datos del proyecto Orégano, que es el proyecto de investigación que estamos haciendo en la UCI. ¿Cómo funciona la ciencia? Pues el conocimiento científico se obtiene mediante una metodología para obtener nuevos conocimientos y que se ha caracterizado históricamente por la observación, ¿no? Observamos un fenómeno, la medición, lo medimos, experimentamos y con eso realizamos una hipótesis y seguimos observando, midiendo y experimentando y con eso podemos modelar o mejorar o cambiar esa hipótesis, ¿no? Por tanto, hay algo que observar, medir y experimentar. Vamos un momento con la ley de la gravitación universal. Aquí tenéis al conocidísimo Newton, ¿no? Con la anécdota de la manzana que cae del árbol y que le inspira para crear esta ley. Y seguro que millones y millones de mentes humanas y personas han visto esto de caer la manzana. Sin embargo, Newton dio un paso más y prefirió explorar, experimentar y pensar por qué ocurría esto, ¿no? Y dio un paso más, como decía, apoyado en conocimientos de sus antecesores, por supuesto. Con eso elaboró la ley de la gravitación universal, que publicó en 1687 y que todos sabemos que dice que la gravedad es una fuerza que se ejerce entre dos masas, que es directamente proporcional a las masas de los cuerpos que la ejercen e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Y con eso fue capaz de explicar el movimiento de los planetas, de los astros, que hasta entonces pues, no se sabía cómo medirlo o por lo menos cómo caracterizarlo. Ahora os pongo aquí, Neptuno, el octavo planeta del sistema solar. Pues en 1840 todavía no se conocía Neptuno, se llegaba hasta Urano. Y Urbain Le Verrier, que era un matemático francés, aplicando la ley de la gravitación universal, describía perfectamente las órbitas de los planetas alrededor del Sol, pero observó y midió que había unas perturbaciones en Urano, que era el séptimo planeta conocido, y que no encajaban con lo que la ley de la gravitación medía o decía que tenía que ocurrir.
Él realizó mediciones precisas, observaciones, y decidió que una explicación es que otro planeta más alejado estaba perturbando esa órbita de Urano, ¿no? Entonces, le comunicó a un colega que era un astrónomo alemán, Gottfried Gall, que si apuntaba su telescopio a un punto determinado del cielo y en un momento determinado, descubriría un nuevo planeta. Y así lo hizo y así lo descubrió. Esto viene a demostrar un poco que observando algo raro o anómalo, él no se queda ahí, sino que lo mide, lo investiga y hace una hipótesis para intentar darle una explicación. También decir, que luego enlazaré con ello, que también encontró perturbaciones en la órbita de Mercurio, el planeta más próximo al Sol. Y dijo, con el éxito que he tenido con Neptuno, pues debe haber otro planeta que todavía no hemos visto más próximo al Sol, al que llamaron hipotéticamente Vulcano, y que está perturbando la órbita de Mercurio, y eso es lo que hace que varíe su perihelio, que es el punto más cercano al Sol, en cada órbita. Sin embargo, eso nunca se encontró y hubiera sido fácil, porque era una órbita pequeña, próxima al Sol, y que haría tránsito delante del Sol y hubiera sido fácil detectarlo. Sin embargo, no se detectó. Damos un salto y llegamos a la teoría general de la relatividad. No tengo que presentaros a este personaje mundialmente conocido y famosísimo, y que en 1910 a 1919 desarrolló la teoría general de la relatividad. Y aquí ya empezó a explotarle la cabeza a sus colegas, porque dijo que la gravedad no era una fuerza. La gravedad en realidad era la curvatura de algo que llamó espacio-tiempo y no una fuerza ejercida entre los objetos. Una cosa llamada espacio-tiempo, intangible, no lo podían tocar ni medir. Pero él dijo que ahí estaba y que con eso explicaba la gravedad, la fuerza de la gravedad, que en algunas ocasiones no era capaz de explicar del todo la ley de la gravitación universal. No se le tomó mucho en cuenta esto, la mayoría de sus colegas no entendían esta teoría y no le dieron mucho valor, hasta que, aprovechando un eclipse el 29 de mayo de 1919, se demostró que la curvatura de la luz de las estrellas visibles durante el eclipse, al pasar por el campo gravitacional del Sol. Ahí está la posición real de las estrellas, que era el cúmulo de las Híades, y esta era la posición aparente que veía el observador durante el eclipse, porque la luz había sido curvada por la masa, por la gravedad del Sol. Por eso sí que fue mundialmente famoso, y a partir de ese momento es cuando despuntó ya su, bueno, pues lo que todos sabemos, el personaje tan grande que fue. Pero eso no queda ahí. Acordaos de la órbita de Mercurio, que variaba su perihelio y no tenía explicación. Pues aplicando la ley de la teoría general de la relatividad, se explica perfectamente, sin ningún parámetro arbitrario, sin necesidad de meter nada, esa variación del perihelio de la órbita de Mercurio, dando un espaldarazo de nuevo a la teoría general de la relatividad y su entramado espacio-temporal, ¿no? Y eso no queda ahí, sino que en la actualidad se siguen haciendo experimentos que demuestran que esta teoría pues es sólida. Y en este caso os hablo de las ondas gravitacionales. Esta teoría predice que esas masas en el universo, o eventos catastróficos en el universo, como la fusión de dos agujeros negros, producen como una explosión en ese espacio temporal que se propaga en forma de ondas por todo ese espacio-tiempo a la velocidad de la luz y que comprime la materia en una dirección y la estira en la dirección contraria. Eso motivó que mentes brillantes diseñaran instrumental como este
interferómetro láser que se llama LIGO y que en diciembre de 2015 tuvo la primera evidencia experimental, detectó las primeras ondas gravitacionales, dando un nuevo espaldarazo a la teoría general de la relatividad. Si esto ya nos hace explotar la cabeza, lo que voy a decir ahora ya sí que no. Y vamos a dar unas pinceladas de la teoría cuántica de campos. Lo anterior, la teoría de la relatividad, nos habla del comportamiento de la masa y la energía a escalas muy, muy grandes. Y la teoría cuántica de campos va a hacer algo parecido, pero a escalas muy, muy pequeñas, a escala subatómica o de los átomos. Esto, sin embargo, no tiene un padre único, sino que es el aporte durante todo el siglo XX de una serie de mentes brillantes, de científicos, y que continúa en la actualidad, que han ido completando todos los detalles de esta teoría, que tiene cosas o efectos que van en contra de la experiencia cotidiana, en contra de la razón, y que algunos los catalogan incluso de algo mágico o misterioso, como la anécdota que llegó a decir Einstein en algún momento. Y hablo de propiedades como la superposición. Imaginemos que una partícula cuántica tiene una característica que es que puede ser 1 o puede ser un 0, y mientras yo no la mida, puede estar en un estado de superposición, ser 0 y 1 al mismo tiempo, y solo se definirá cuando yo la mida, o estar en estado de entrelazamiento cuántico con otra partícula, que también hablamos un poquito ayer. Quiero decir que si esa partícula puede ser un 0 o un 1 y tenemos dos partículas de esas entrelazadas, si yo determino el valor de una de ellas y me da 1, sé ya que la otra, al medir su valor, va a dar 0. También el efecto túnel, y es que nos dice la física cuántica que una partícula puede atravesar una barrera de energía que para la física normal sería imposible que eso ocurriera. El colapso de onda, que significa que esa partícula en superposición, que es indeterminada y que yo no sé si es un 0 en 1 o puede ser un 0 y 1, cuando yo la mido, se determina y se rompe esa onda y colapsa, determinándose que sea 0 o que sea 1. Y por fin llegamos a la teoría cuántica de campos. Todos son campos. En este caso son campos relativistas que viven o que habitan dentro de ese espacio temporal que nos hablaba Einstein, y que las partículas no son corpúsculos, no son bolitas como nos enseñan en el colegio, sino que son como ondas o perturbaciones que se producen por la interacción de esos campos cuánticos unos con otros. O sea, eso ya es explosión total de la mente, ¿no? Unos campos cuánticos en un espacio temporal que sus interacciones son las que definen las propiedades de las partículas. No me enrollo más y vamos ya al proyecto de conciencia global, que os resumo muy rápido. El proyecto de conciencia global se basa en la creencia de que todos estamos conectados a través de un campo de energía universal y que nuestras intenciones, pensamientos y sentimientos pueden afectar a ese campo y a las personas o eventos que están en él. Nos afecta y podemos afectar en él. La psicología actual, contemporánea, nos habla de la mente consciente y la mente subconsciente. La mente consciente, todos, pues bueno, es la que decide si voy a cruzar una calle, la que mira si hay tráfico, si viene un coche, y la que decide si puedo cruzar con seguridad o no. Mientras que la mente subconsciente es de más difícil acceso, más profunda, y que está construida pues con sentimientos, hechos, circunstancias que han acontecido en nuestra existencia. Todos seguro que tenéis testimonios o habéis experimentado o os han contado sobre intuiciones, premoniciones, casualidades, coincidencias, sincronicidad, inspiración, el efecto que llamamos eureka, eso de algo que no era conocido y que de pronto nos aparece como la iluminación y nos da la respuesta que se nos resistía a aparecer.
y que algunos filósofos e incluso científicos opinan que puede haber una interacción de las mentes individuales con esta conciencia global y obtener o resultar en nuestra experiencia en forma de esas intuiciones, premoniciones, coincidencias, etc. Este proyecto de conciencia global fue concebido por Robert Hahn y Brenda Dunn en 1979 y Roger Nelson ya en el 98 en la Universidad de Princeton lo llevó a cabo repartiendo por todo el mundo, en diversos puntos del mundo, los famosos generadores de números aleatorios que comentábamos en las charlas de ayer. Ellos recopilan datos de esos generadores y intentan ver si hay patrones de relación entre los datos de esos generadores y la conciencia con eventos globales que puedan ocurrir a nivel mundial, ¿no? Como por ejemplo, en su página web tienen decenas de eventos en los que han recopilado datos con resultados sorprendentes. Os pongo aquí solamente 2 o 3 porque sería imposible ponerlos todos, como el bombardeo de Yugoslavia por la OTAN, la visita de Juan Pablo II a Israel, el terremoto de Centroamérica. En todos ellos, analizando los datos de esos generadores de números aleatorios, se vio que había pérdidas de la aleatoriedad. Si yo os pongo esta imagen, seguro que muchos de ustedes sabrán de qué se trata, ¿no? Incluso alguno le viene a la mente o a la memoria, incluso, qué es lo que estaba haciendo cuando conoció esta noticia. ¿Qué impacto tuvo en él? Cómo conforme pasaban las horas y iban dando más información, no era un accidente de un avión. Fue algo muy traumático y que conmovió y generó conciencia a nivel mundial. Y eso lo detectaron los REG distribuidos por el mundo. Y de hecho, la información que se obtuvo de esos REG, de ese evento de atentado de las Torres Gemelas, motivó la publicación de un artículo científico en el Journal of Scientific Exploration en el año 2002, un año después de que se produjera el atentado, ¿no? En las gráficas, en esta, parecida a las que vimos ayer, están marcadas los tiempos en los que van ocurriendo las cosas y cómo esa información, conforme se va expandiendo a nivel mundial y todos entramos en conciencia de la catástrofe que ha ocurrido, que fue intencionada, vemos cómo va perdiendo aleatoriedad y se va desplazando fuera de la parábola en donde deberían de mantenerse esos números, obteniéndose en los análisis estadísticos un pico significativo de pérdida de aleatoriedad y que, por supuesto, el proyecto Conciencia Global pone en relación con esta catástrofe. Y ya vamos a lo que hacemos en MIUCI, las nuevas investigaciones sobre los eventos en el entorno de morir y sus correlaciones con el azar. El proyecto se llama Proyecto Orégano. Este es el título del proyecto oficial que presentamos al Comité de Evaluación de Trabajos y de Ética del Hospital. Y es Experiencias del final de la vida e impacto en las correlaciones físicas y psicológicas no locales. Un estudio piloto, porque pensamos que no había ningún estudio, por lo menos en ese momento en el mundo, que fuera similar o que estuviera haciendo algo parecido. ¿Qué hipótesis teníamos? Pues creemos que el periodo alrededor del momento en que una persona muere puede generar ese tipo de alteración en el campo de la conciencia que se ha demostrado que se correlaciona con las desviaciones de los datos de los REG en entornos de laboratorio. Aquí también un detalle, el proyecto global, esos REG, son eventos en los que muchas mentes, meditaciones, acontecimientos mundiales, cientos de miles de mentes están concentradas o pensando lo mismo. Aquí van a ser pocas mentes, pocas personas, el paciente, la familia próxima, el personal escaso que atiende al paciente, el que puede o no, ahora veremos, influir en los registros de estos generadores de números aleatorios. Aquí os presento los 2 aparatos que tenemos en la unidad, que se diseñaron artesanalmente
por Jano, que está, no sé muy bien cómo se pronuncia su apellido, que está sentado aquí con nosotros y que ayer nos presentó los aparatos, que constan de un pequeño ordenador al cual tiene 2 generadores de números aleatorios cada uno de ellos. Uno de estos ordenadores lo tenemos registrando continuamente en un despacho que está a unos 50 metros de las habitaciones de los pacientes, en este caso el rojo, y el azul lo tenemos en un carrito móvil y es el que situaremos en el entorno del paciente que entre en el estudio. ¿Cómo funciona? Pues el equipo médico identifica qué paciente desgraciadamente está en ese proceso, se espera que va a fallecer próximamente y por supuesto hay que pues entrevistarse con la familia y informarla de la situación. En esa entrevista, después de informarle de la situación clínica del paciente, pues entramos también nosotros a contar un poco cuál es el proyecto, qué es lo que queremos hacer, pedirle su participación, explicarle, solventar sus dudas, acompañarles, reconfortarles y si están de acuerdo, pues firman el consentimiento y en cuanto se firma el consentimiento, pues colocamos el dispositivo móvil en el entorno del paciente y favorecemos en lo posible que la familia acompañe esos últimos minutos, horas o momentos del tránsito de ese paciente hacia pues, la fase de la muerte, ¿no? Vamos rellenando en un sencillo formulario algunos datos clínicos, que, en fin, lo que monitorizamos, pues tensión, temperatura, frecuencia cardíaca, índice vía espectral, algunas cositas, y también reflejamos con una escala visual los sentimientos predominantes tanto del personal como de los familiares que están acompañando al paciente. Y dejamos correr el tiempo más o menos largo, esos aparatos están generando sus ceros y sus unos, mientras la familia está acompañando al paciente. Y posteriormente, cuando el paciente ha fallecido, esos datos se guardan y se analizan. Y ya para los últimos momentos de la charla voy a presentaros 3 ejemplos de 3 casos con los mínimos datos para respetar la confidencialidad lo máximo posible. Y os pongo aquí uno de ellos en la que se firma el consentimiento más o menos a las 12 de la mañana, fallece a las 4, casi las 5 de la tarde y la familia no está presente justo en el momento en el que constatamos que ha fallecido, pero sí unos minutitos después. El sentimiento era tristeza. Y aquí vemos las gráficas del análisis estadístico de estos registros. Estas tiras son de 24 horas, ¿no? Y vemos que en el canal 3, que es la gráfica de arriba, pues hay un pico o varios picos que coinciden con ciertos momentos relevantes de ese paciente. Momento en el que se firmó el consentimiento o se informó a la familia, que está ahí, esa flecha violeta, y el momento del fallecimiento. Luego los distintos canales miden distintas cosas o es un análisis estadístico de distintas cosas, pero lo relevante es que las parábolas de abajo del todo, los registros se salen y que eso se correlaciona con pérdidas claras de la aleatoriedad en los algoritmos del software que intenta detectarlos. Puede detectar que haya muchas coincidencias de ceros, muchas coincidencias de unos, que los ceros y los unos empiecen a separarse, que empiecen a juntarse, etcétera, etcétera. Pero lo que queda reflejado es que hay pérdidas de la aleatoriedad concordantes con momentos clave o críticos del proceso. Aquí, haciendo un zoom y estrechando el rango de horas, vemos en más detalle, alrededor de la firma del consentimiento, cómo hay cambios en esa aleatoriedad. En el canal 3, que es la distancia media entre las gráficas, en el canal 1, que es la puntuación Z absoluta, vemos que se producen cambios alrededor de ese momento. Y aquí, en el momento en el que la familia llega y en el momento en el que se produce el fallecimiento, ese minutito de decalaje, incluso aparece reflejado en ese pico y posteriormente mini pico que hay en el canal 3, que es la distancia media entre las gráficas. Y luego hay otra cosa curiosa que hemos observado en casi todos los casos,
y es que en el canal 5 de correlación entre los números, ¿no?, siempre aparece un pico unos minutos después, 40 minutos, media hora, 1 hora y media, de que ocurra el fallecimiento. Sin más, pasamos al siguiente caso, otro ejemplo. La firma del consentimiento fue sobre las 2 menos 20, la hora del fallecimiento casi las 8, los familiares presentes en ese momento. Y volvemos a la gráfica del canal 2 de 24 horas, en la que, marcado con las flechas violetas, está más o menos el punto donde se informa y donde fallece el paciente. Y ahí, pues bueno, hay un pico un poco antes relevante y luego algunos picos un poco más pequeños que se pueden ver también en otro canal. La gráfica de abajo del todo, como veis, se sale de la parábola la línea verde y posteriormente la línea azul, cruzándose incluso. Y haciendo otra vez zoom en un periodo de horas un poco más concreto, vemos que en el canal 5 hay claramente en la firma del consentimiento un pico de aleatoriedad grande, ¿no? Sobrepasa las 4.000 veces lo que podría uno esperar que ocurriera. Y en el canal 3, que es la distancia media entre las gráficas, pues también hay un pico en ese momento temporal. Aquí es en el momento del fallecimiento, justo. En estas ventanas no tengo ningún pico. Sí, en la primera, que es el canal 2 de distancia entre gráficas, que es relativamente a los pocos minutos de que se produzca el fallecimiento, aparece, también de una amplitud 1500 veces de lo que se le espera. Y en la canal 5, que es la azul, vemos otra vez de nuevo en la correlación entre los números cómo aparece unos 40 minutos después del momento del fallecimiento varios picos también de una amplitud importante, alrededor de 1000, aparte de que las parábolas de la gráfica inferior pues siguen mostrando que se salen fuera de la parábola esperada. Y por último, este caso, que quiero ponerlo también porque aquí se introduce un nuevo elemento que es el único de todos los casos que tenemos hasta ahora que está, y es que hay una visita del sacerdote a petición de la familia, ¿no? Se firma el consentimiento a las 9:20, el sacerdote visita al paciente para darle la extrema unción a las 10:20 aproximadamente, el fallecimiento ocurre a las 2:15 y la familia está presente. Y aquí vemos en la gráfica de arriba, en el canal 4, que es la puntuación Z media, que hay un pico, ¿de acuerdo?, que coincide con el fallecimiento. Y en la gráfica de en medio vemos que hay un pico amplio, grandísimo, muy recortado, muy corto, pero muy amplio, de unas 40.000 veces lo esperado, y que coincide con la visita del sacerdote. ¿De acuerdo? Aquí os reflejo con la flecha arriba el momento del fallecimiento, el pico, y la llegada del sacerdote en la línea de abajo, con registros también importantes o significativos en el canal 1, en la puntuación Z absoluta, que se producen en el momento de la llegada del sacerdote y también en unas horas previas, que quizá es cuando el equipo médico está intentando ver qué ocurre con ese paciente y toma la determinación o llega a la conclusión de que quizá tiene un proceso irreversible y va a fallecer. Haciendo zoom en las horas y viendo un poco más en detalle, vemos que en el momento del consentimiento hay un pico en el canal 1, que es la puntuación Z absoluta, un pico en el canal 3 importantísimo de casi 50.000 veces lo esperado en el momento en el que es asistido por el sacerdote, y las curvas de abajo cómo se van cruzando y van haciendo sus alteraciones. Y esto es lo mismo, pero en el momento del fallecimiento, en el caso de este paciente, donde tenemos el pico en el canal 4, que es la puntuación Z media, y el pico retrasado en el canal 5, que observamos en casi todos los pacientes y que no tenemos una explicación muy importante para saber por qué sería. En conclusión, y ya termino, se registran picos de pérdida de aleatoriedad. Estos picos se correlacionan con los momentos clave, parece que de carga emocional, sentimental, anímica, llamarle como queráis,
y que las emociones y la intención pues, producen efectos físicos que podemos medir en estos aparatos, en estos generadores que producen ceros y unos por un efecto cuántico. ¿De acuerdo? Y esto es todo lo que quería comentaros. Muchas gracias por vuestra atención. Termine la exposición global. Alex, por favor. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con vosotros. Y yo voy a dedicar estos minutos a, como se dice en inglés, entretener, que es una mala traducción, quizá pensar, junto con vosotros y vosotras, la siguiente pregunta. No os voy a ofrecer tantas respuestas, que es lo que muchas veces la gente espera cuando aparece el hombre de la bata blanca, que puede ser un médico o en este caso puede ser un científico, ¿no? No voy a ofrecerles muchas respuestas, sino que quiero entretener, como se dice en inglés, considerar esta pregunta, que es ¿qué pasa con la mente cuando el cerebro se muere? Bien, podemos hablar de datos, pero también podemos hablar de creencias filosóficas. Si uno es materialista, y no me voy a meter ahora con la filosofía, pero si uno cree básicamente que la mente no es nada más que cerebro, si M de mente es igual a cerebro, la respuesta se responde rápido. ¿Qué pasa con la mente cuando el cerebro se muere? Pues se muere. Nada. Durante, pues lo que sea, alucinaciones, pues como cuando se escacharra un electrodoméstico, pues cosas raras que tampoco hay que prestarles mucha atención, y cuando el cerebro se apaga finalmente, y ahí también hay muchas cuestiones puntillosas que no vamos a poder tratar hoy, de qué significa que no hay actividad, etcétera, pero cuando se apagó, se acabó. Es decir, en 60 segundos habríamos acabado con esta cuestión y ya lo podríamos dejar. Pero, ¿y si? Y el y si es algo muy importante. ¿Y si no es exactamente cierto que la mente no es nada más que o es igual a cerebro? ¿Verdad? Claro, pero alguien dirá, espera un momento. Si te dan un golpe en la cabeza, pierdes la conciencia, ¿verdad? Luego, no es lo mismo. Bueno, otro ejemplo sería, si yo cojo mi teléfono móvil y lo golpeo sobre la mesa y lo rompo, ¿verdad? Bien, ya no puedo acceder a Internet. ¿Quiere decir eso que cuando el móvil se muere, las imágenes que hay en Internet y todos los vídeos que hay en Internet han sido eliminados? No. Por lo tanto, no hay que correr, no hay que correr. Puede ser. Entonces vamos a explorar qué significaría ello, ¿vale? Claro, por un lado es qué nos dicen los datos, pero por otro lado es qué datos nos dicen, ¿no? ¿Qué datos nos cuentan y nos contamos sobre lo que sucede? Esto por un lado de la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con la mente cuando el cerebro se muere? Claro, podríamos hablar de muerte o de otros temas y seguir hablando de la interacción o la relación que tiene la mente con el cerebro, que como insisto no es un problema que esté zanjado. Pero claro, hablemos de muerte y algunos de vosotros y vosotras recordaréis ese programa, yo era muy joven, que se llamaba Hablemos de sexo. Hablemos de sexo. Bueno, pues con la muerte también pasa eso, ¿no? Hablemos de muerte. Pues, hombre, el sexo apetece, pero la muerte no apetece, ¿verdad? No apetece que hablemos de muerte, pero hay que pensar sobre ello, creo yo, y no solo pensar, sino que estaría bien lo que en estas jornadas se viene haciendo durante muchos años, que es pensar en voz alta, compartir, sacar a lo público eso que está en privado, ¿no? Porque todos nos vamos a morir, aunque siempre parece que el que se va a morir es el otro y que a mí ya me tocará. Bien, entonces, fijaros, ¿por qué estoy yo aquí hablando? Bueno, he tenido el honor de que me han invitado, yo creo que parece como una novela cómica, pues porque soy un neurocientífico que casi se muere, ¿vale? Entonces, no he preparado presentación, pero sí que os quería mostrar, y además ya que estamos en un ambiente hospitalario, 3 fotos. El antes, cuando llegué al hospital, no voy a dramatizar mucho. Tuve una hemorragia en el estómago,
no sabían lo que tenía o no se sabía de dónde venía esa hemorragia y bueno, pasó un día, pasó otro día, pasó otro día y bueno, cambié el aceite entero del coche, ¿no? 4 litros y pico de sangre, pasaron 9 días y al final se detectó de dónde venía, del estómago, se me tuvo que operar de urgencia y bueno, mira, se me traba la voz. Bien, me salvaron la vida en el hospital de San Juan. Muy bien, este es el antes, estos son los datos que voy a mostrar hoy. Este es el antes y este es el después del Cristo reaparecido, resucitado, ¿verdad? Es un buen método para perder peso, 13 kilos en 13 días, creo. Bien, el antes y el después. ¿Qué pasó en medio? Pues en medio tuve, llamémosle un sueño, ¿verdad? Y vi esto. ¿Vale? Esta imagen la he hecho yo a modo descriptivo, ¿verdad? Bueno, vi el famoso túnel, famoso para el que lo conoce. Yo diría que no había oído hablar de él, lo cual quizá le da un poquito más de peso científico a que quizá no simplemente me estaba inventando una historia para que luego me llamen a sitios a contarla, ¿no? Y no era un túnel, sino que tiene sus peculiaridades, era un pozo, o sea que yo miraba hacia arriba, la luz no era blanca, era amarilla, pero me han dicho los expertos que también vale, y había 3 figuras, no digo quién son, no eran familiares que venían a buscarme, puede ser, yo les llamo guías, lo dejaremos ahí, y quizá lo más interesante de todo es la sensación que yo tenía de que ellos me podían ayudar a salir del pozo y yo sabía, y me preguntan, ¿recuerdas, pensabas, decidiste? No, yo sabía que si les decía que sí y salía del pozo no volvía. Y también sabía que si decidía, como dicen los británicos muy amablemente, bueno, pues muchas gracias, hoy no, pues me quedaba y volvía. Bueno, y volví. El caso, yo no sé si esto fue una experiencia cercana a la muerte o algo cercano a una experiencia cercana a la muerte, ¿verdad? Y es cierto que no estaba en una situación súper crítica en la que mi cerebro estaba fallando, etcétera, ¿verdad? Es decir, que sí que pudo ser una alucinación o un sueño o quién sabe qué. Pero claro, y aquí es donde quizá mi testimonio como científico y como persona que casi se muere es algo interesante porque como... Es una broma mala, ¿no? Pero como James Bond, que pide que le sirvan, no sé qué es lo que bebe, pero que esté mezclado, pero no agitado, ¿no? Bueno, por un lado están las experiencias que tenemos y por otro lado los experimentos que podemos hacer. Y muchas veces eso está mezclado y también agitado. ¿Por qué digo eso? Porque, por un lado, está lo que se sabe, y yo os podría contar lo que se sabe del cerebro o lo que yo sé que se sabe del cerebro, pero por otro lado está lo que no se sabe. De lo que no se sabe se habla poco, ¿vale? Pero luego está aquello que no se quiere saber, o que se sabe o no se quiere decir, o si se dice y, bueno, he quedado muy impresionado, aunque conozco el trabajo por la exposición anterior, bueno, hay que ser valiente para contar según qué cosas, ¿no? Bueno, lo que se quiere o no se quiere decir, y luego está lo que no se sabe que no se sabe, que eso es lo más peligroso de todo, ¿no? Los puntos ciegos, ¿no? No se sabe que no se sabe y por lo tanto se va por ahí. Entonces, yo no le recomiendo a nadie que casi se muera, pero fue, pues claro, una desgracia y una gracia. Y la gracia fue que me confrontó a mí en lo personal y en lo profesional como neurocientífico. Bueno, pasamos años, décadas estudiando. Yo en mi caso, durante unos cuantos años estudié el cerebro de la mosca de la fruta. Apasionante, ¿verdad? Luego el de los ratones y recientemente me dedico más a otro tipo de bichos más familiares, ¿no? Los humanos, ¿no? Bien, y podemos entender los procesos que suceden en el cerebro. Bien. Pero luego hay cuestiones que son vitales, nunca mejor dicho, ¿no? Y entonces eso me hizo plantearme no solo lo que yo llamo los márgenes de la consciencia, y les llamo los márgenes porque están en la frontera, pero porque están marginados, ¿no? Es decir, bueno, yo he tenido esta experiencia y mucha otra gente también, ahora os hablaré de esto, ¿no? Pero luego está, ¿y qué pasa con los sueños lúcidos? Yo no soy soñador lúcido, ¿no? Yo soy como las muñecas de Famosa, me pongo en posición horizontal y, ¿vale? Y me voy hasta que vuelvo por la mañana siguiente. Pero ¿qué pasa con los sueños lúcidos? ¿Qué pasa con las experiencias psicodélicas? Y no estoy hablando de drogas para pasarlo bien, sino de las plantas sagradas. ¿Qué pasa con eso? Bueno, eso está volviendo ahora a ser, ¿no?, bendecido por la ortodoxia. Bien. ¿Qué pasa con la meditación, como digo yo, no la de 6 a 8 martes y jueves, sino la meditación pura y dura y los estados de mente o de conciencia a los que te lleva? ¿Qué pasa con otros estados? Todos estos son márgenes de la consciencia. No sé si sabéis, pero la ciencia de la consciencia es algo que ya está
En los periódicos, en los 90 estaba prohibido. ¿Prohibido? Sí, prohibido. Un investigador dijo que, bueno, básicamente no se podía. Si preguntas a la gente que lleva décadas, ¿no? No se podía, ahora ya se permite, ya no es tabú. Bueno, ya se puede estudiar la consciencia humana de un modo científico, pues ya podemos empezar a expandir el territorio y dedicarnos a ver qué hay en estos márgenes, ¿no? Esto implica un salir del armario y empezar a estudiar en serio, pero yo, como os decía, sin apresurarnos de cuál es la respuesta. Estudiar en serio esto, ¿no? Entonces, a modo de... También para ilustrar esto de los estados o los márgenes de la conciencia, yo pongo esta metáfora a menudo, que piensen en agua, ¿no? Bueno, aquí he hecho un poco de trampa. Piensen en agua, ¿no? Bien. Estoy casi seguro que todos vosotros lo habéis pensado en estado líquido. Es verdad que el experimento ha sido un poco tramposo porque he hecho así, ¿no? Pero pocos habremos pensado en el estado gaseoso. Aquí hay humedad en el aire, ¿no? No la vemos. O cuando está en el estado sólido, un cubito de hielo. Igual alguien ha pensado en un cubito de hielo, ¿no? Bueno, pues lo mismo pasa con la mente. Normalmente, cuando pensamos en la mente, la pensamos, como digo yo, es un poco cutre, ¿no? Los dos estados, encendido o apagado. O sea, o estoy haciendo mis actividades o estoy descansando por la noche. Y si estoy haciendo mis actividades, pues igual ahí hay un refinamiento, dos estados más, cafeinado a tope, ¿verdad? Para producir, ¿no? Es un poco ahí una crítica un poco a la marcha que nos pegamos. O otra que es, bueno, vamos a relajarnos, ¿no? Pero claro, fijaros que hay muchos más estados, por lo menos de agua hay dos más, y de mente quizá también haya muchos más estados, ¿no? Esto nos sirve para que nos demos cuenta que lo que parece obvio no lo es tanto, ¿no? Hay muchos estados de conciencia o de mente, lo utilizo un poco intercambiando, ¿no? Pero vale la alegría estudiarlos. Entonces, volvemos, porque esto siempre vuelve. Ya, pero, oye, que la mente no puede ser nada más que la actividad cerebral, insisto, ¿no? Volvemos al loop. Yo diría, bueno, quizás sí o quizá no. Es decir, aquí es algo que, al menos a mí me pasa, yo creo que a algunos de mis compañeros y quizá a vosotros también entra la duda. O sea, para ser científico hay que dudar. Hay que dudar, porque si no dudas, eres un telepredicador. Y para ser científico también hay que creer un poco. Porque para empezar, si yo no creo que el suelo me aguanta, ¿cómo voy a bajar las escaleras? Bueno, habrá que creer algunas cosas y dudar, y creer y dudar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Que por un lado están, como digo yo, sin querer ofender a nadie, los cerrados de mente, y luego aquellos que la tienen tan abierta que se les cae el cerebro al suelo, ¿no? Y ahí estamos, o sea, por un lado, la ortodoxia machacando que este tipo de investigaciones no deberían hacerse, y por otro lado, igual por exceso y por defecto, pues esta herencia que tenemos de lo que aquí conocemos en España como lo New Age, ¿no? Es decir, o todo es materia y todo el cerebro, la mente no es más que el cerebro, o todo vale si mi intención así lo quiere, ¿no? Igual hay un punto medio, igual podemos andar una línea, la cuerda floja, pero es andar en la cuerda floja en vez de ponernos la soga al cuello, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo empecé a contar mi experiencia cercana a la muerte, bueno, ahora ya pues la cuento así, ¿no? Pero a mis familiares primero y luego a mis colegas científicos. Vale, n igual a 1, que digo yo, un caso se tolera, ¿verdad? Qué sé, pues pobre Alex, ¿no? Vamos a escucharle, pues yo que sé, igual le damos un poco de consuelo. Entonces se me escuchaba, hablo de mis colegas científicos, ¿no? Con atención, con interés, incluso con cariño. Vale. ¿Qué pasa cuando n igual a 1? La anécdota ya no es n igual a 1, sino que luego, pues como cuando sale del armario en otros sentidos también, no soy yo solo, esta persona también. Y luego resulta que, no voy a decir quién, pues ya se me va, pero alguien muy cercano que pasaba por allí me dice, ostras, Alex, he oído que has contado esto, a mí también me pasó, tuve un accidente gravísimo y tal, ¿no? Y luego empiezas a leer y empiezas a ver que hay no 10, sino 100, sino 1000, sino muchísimos casos, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que la anécdota se convierte en dato. Sí, quizá no es un dato debajo de un microscopio todavía, pero la anécdota se convierte en dato. Y entonces, como digo yo, con la ciencia hemos topado, ¿no? Porque, claro, entonces ya esos mismos que me escuchan con tanta atención ya, bueno, Alex, ya sabes que será una ilusión, será una alucinación. Si tú insistes, no seas estúpido. Si tú insistes, no va a ser esto fraude. ¿Cómo va a ser eso posible, no? Si tú insistes, bueno, dejémoslo de lado, el loco de la colina. Y si tú insistes, bueno, habrá que reprimir esto, ¿no? Habrá que reprimirlo porque no vamos a permitir... Y aquí está el peligro de los prefijos. Pseudo,
Ciencias, no las vamos a permitir. No vamos a permitir lo paranormal, otro prefijo. Mucho cuidado con los prefijos. No vamos a permitir lo supernatural. Y no estamos tratando de hacer eso. Estamos diciendo que si somos científicos queremos ver qué datos hay y queremos analizarlos a poder ser, y eso nunca es posible, pero con el menor número de sesgos posibles, o al menos saber cuáles son nuestros sesgos. Pero si yo ya he decidido que la mente no es nada más que cerebro, todo este campo rico de fenómenos que no sabemos realmente lo que hay detrás, no deja de ser pues, un sitio donde el que vaya ya se apañará, ¿no? Porque ahí no se puede ir. Entonces, un par de apuntes más. Pues no me quiero extender, creo que va a ser más interesante cuando tengamos un debate. Pues estoy mirando el tiempo, no estoy mirando WhatsApp, estoy mirando el tiempo. Bien. Claro, yo también tengo la mala suerte de ser físico, ¿no? Entonces me da mucha gracia, no, me hace mucha gracia cuando la gente dice, es que todo está hecho de materia, ¿qué me estás contando? Y no es que me ponga chulito, pero digo, a ver, los físicos ya hace más de 100 años que se han dado cuenta que esta idea de la materia, de las bolitas que hablábamos, que esto es un poco kindergarten, es un poco play school, ¿no? De las bolitas que... No, eso no va así. No va así. Es mucho más maravilloso, mucho más complejo. O sea, que incluso, sin hablar desde la neurociencia, cuando dicen, no, es que todo está hecho de materia, ¿y qué es la materia, querido? Dime. Y cuando empiezas a empujar y a ver qué es la materia, y en la física cuántica pasó, lo que pasa, claro, cuando se habla de cuántica, pues ya sabemos las reglas de las palabras, parece que si es cuántico todo vale, no, pero cuando se habla de cuántica, pues descubrieron, como en la peli del show de Truman, que cuando uno va hasta el final de lo que cree que son las nubes, se topa con el escenario, ¿no? Con el plató, pues eso es lo que les pasó a los físicos hace 100 años, que se dieron en la cabeza, persiguiendo la materia, al final se dieron cuenta que la mente estaba ahí metida también de alguna forma, que tras 100 años aún, el año pasado se dio el premio Nobel del entrelazamiento, pero aún estamos en ello, ¿no? Entonces no corramos tampoco tan rápido y decir, no, ya sabemos que todo está hecho de materia, ¿no? Porque ¿qué es la materia, no? O sea, vamos por lo menos con un siglo de retraso en esto. Entonces, ¿qué hacemos, no? Porque por un lado tenemos lo que decía, ¿no? La ortodoxia y por otro lado el cachondeo, ¿no? Bueno, pues a todo dilema siempre se le puede sacar el trilema, que digo yo. Primero, podemos ir a las viejas tradiciones, las nuestras y las de otros lugares. Los indígenas, pero también el budismo, los budistas, por ejemplo, insisto, no es ir los martes y jueves a oler incienso, ¿verdad? Y a sentarse con las piernas cruzadas. Los budistas llevan siglos explorando su mente con su propia mente. Bueno, nosotros los neurocientíficos llevamos un siglo y pico, o un siglo, estudiando la mente con electrodos y con resonancias. Muy bien, pero ellos llevan más de 100 años haciéndolo con su propia mente. Y, por ejemplo, en el proceso de morir, y aquí hay gente en la audiencia que lo sabe muchísimo mejor que yo, tiene una descripción minuciosa de todos los procesos que pasa en la mente cuando el cerebro se muere. Entonces, quizá deberíamos poner en contacto a neurocientíficos con budistas para que hablen de estas cosas, ¿no? Pero bueno, no hace falta irse muy lejos. Parece que lo mejor siempre está fuera de casa, ¿no? Aquí también tenemos místicos europeos. Místicos, pues sí, ellos también, y ellas también han experimentado y han documentado qué sucede en cuanto a fenómenos, ¿no? Entonces, esto por un lado, tenemos las tradiciones. Luego tenemos la buena ciencia, ¿no? Obviamente esto no es un discurso anticientífico, hay que investigar y confirmar científicamente. Y esto es otra cosa que me gusta apuntar. Perdonad si no sé si sueno obvio o trivial, pero como dijo un sociólogo de la ciencia muy importante que murió el año pasado, Bruno Latour, hay cosas que son verdad jurídicamente, ¿no? O, por ejemplo, legalmente. Si yo me salto un semáforo en rojo, pues me pueden multar. Eso es verdad legalmente. Hay cosas que son verdad, pues, económicamente. Si yo invierto aquí o pago allí, pues tengo este beneficio o no. Y hay cosas que son verdad científicamente. Es decir, que la ciencia es un sello de calidad, pero no es el sello que hace que las cosas sean reales. Las cosas pueden ser reales en muchos ámbitos y ahora tenemos que venir también los científicos a, no sé si decir, validar o examinar eso que quizá ya se sabía. Esa es la segunda vía. Y la tercera, y es una idea que quería ofreceros, porque me parece lindísima, que viene de la filosofía, pero no hay problema. Es a modo de la analogía con la que he empezado, ¿no? De que si el cerebro es más como un teléfono móvil, o como una radio, que si te la destruyes, las ondas de radio siguen allí, o es más como esta lámpara de Aladino, que la frotas y no se sabe cómo surge la conciencia, ¿no? Bueno, pues William James, que es un psicólogo y filósofo americano de los más importantes, es considerado el padre de la psicología. A finales del 19, en 1898 creo,
escribió un artículo maravilloso que además se titula, curiosamente, sobre la inmortalidad, ¿vale? Vale la alegría leerlo, que decía, bueno, no hay duda de que, en ese caso él hablaba del pensamiento, que el cerebro juega un papel muy importante en el pensamiento. Solo hay que darse con un palo en la cabeza, ¿verdad? Sí. La cuestión no es si juega un papel, es de qué tipo de papel estamos hablando. Y entonces él propuso dos categorías que son muy simples pero muy útiles. Dijo, una es productiva, las dos P's. Bueno, PP, ay, aquí nos metemos en líos, ¿no? Pero una es productiva y la otra es permisiva. Sí, sabemos y lo resabemos y es muy importante que el cerebro juega un papel más importante que las uñas de mi dedo en el pensamiento, en los recuerdos, en la memoria, en la consciencia, sí. Pero ese papel que juega podría ser productivo, lo produce, y ahí podemos hablar de la mente, pero también podemos hablar de, otra vez, lo que os digo, de la percepción, la atención, lo produce o lo permite. Y si lo permite, igual otras cosas son... Podemos interpretar estos fenómenos no como anomalías, como que cuanto antes las barramos y las quitemos de en medio mejor, o como unos regalos para poder ir más allá en el estudio de la mente y otra vez en el estudio de la materia, que como los extremeños se tocan, ¿verdad? Los extremos se tocan, pues aquí lo hemos visto también, quizás. Entonces, lo último, dos recomendaciones mías personales, si os sirven, ¿no? Una es evitar caricaturas. Yo soy bromista y quizá he hecho alguna. ¿Pero qué quiero decir con caricaturas? Por ejemplo, hacernos creer que ciencia es igual, otro igual. Ciencia es igual a materialismo. Hombre, no me vendas datos a precio de metafísica. No te lo compro, no es lo mismo. Y otra es que materialismo es igual a ateísmo. En este país, pues tenemos esta alergia, ¿no?, a lo religioso, pero oye tú, materialismo no es igual ciencia no es igual a materialismo y materialismo no es igual a ser ateo, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí ya podemos empezar a quitar algunas contracturas o algunas articulaciones que se han quedado fijas. Y la otra es, volviendo a la pregunta, ¿qué sobrevive? ¿Qué sobrevive cuando nos morimos? Pues no lo sé. ¿No esperabais que os lo dijera? No lo sé. No lo sabemos. Y podemos escribir libros y podemos decir, pues yo he visto el cielo, podemos ir acumulándolo y podemos ir viendo, pero no lo sabemos. Quizá habrá que esperar, pues esperaremos. Esa una. Pero podemos hacer cosas mientras tanto. Y la segunda es, conclusión, entonces, no la hay. No la hay. Es que no hay que concluir. Esto suena muy espiritual, pero yo creo que hay que aproximarse al misterio todo lo que podamos. Hay que aproximarse al misterio desde la vivencia de cada uno, cada uno lo que se le dé bien. Pues uno hará simulaciones numéricas, el otro será un genio de ver por el microscopio, el otro acompañando a la gente que lo necesita en un ambiente hospitalario. Hay que acercarse al misterio lo que podamos. Y ya lo último, ¿verdad? Fijaros que cómo nos gusta, me queda un minuto, cómo nos gusta lo de el viaje más allá. La Luna y ahora vamos a conquistar Marte, ¿no? Más allá, la frontera. Pero luego es que hay una frontera interior y no me refiero a esta. No sé si suena. No me refiero al cráneo solamente, luego está la frontera interior. Entonces, bueno, sí, preguntémonos por el más allá, pero yo también insisto por el más acá también, porque si no al final, pues eso, se nos va la atención. Entonces, lo voy a dejar con esto, que es un poco, igual quedáis un poco insatisfechos, insatisfechas, ¿no? Porque no os he sepultado con datos neuronales, pero por lo menos que quede claro lo importante de la pregunta. De que no venga el experto por la tele a daros la respuesta, sino que podamos entre todos, como os decía al principio, sostener estas preguntas el tiempo que haga falta. Y ya no estamos preguntando cómo funciona un coche, estamos preguntando sobre cuestiones que tienen que ver con nuestra humanidad. En este caso, pues quizá no haya ninguna más bonita y misteriosa y dolorosa, que es qué pasa cuando nos morimos. Y con esto os doy las gracias por vuestra atención. Bueno, pues nos hemos acercado al misterio de una manera muy práctica. Ciertamente nos han sorprendido las dos propuestas, porque efectivamente
Yo pensaba que el físico nos iba a dar una versión mucho más próxima a la ciencia y justo nos ha dado una versión más misteriosa. No está nada mal. Ha tenido la suerte de vivir esa experiencia cercana a la muerte, que probablemente le da una plus en su discurso, y no sé si lo ha construido a través de ella o por ella, pero lo cierto es que lo que pensábamos en un principio, yo no conocía que iba a ser una aproximación más teórica, se ha convertido en una aproximación cercana, y por otro lado la aproximación médica nos ha abierto un interrogante. Vale, es difícil coordinar esta mesa. O sea, Vicente no me reservaba a mí un buen papel después de 16 años y yo esperaba otro trato, Vicente, porque esta mesa es compleja. Es compleja. Entonces, yo les voy a trasladar a ustedes las preguntas porque creo que las tendrán y creo que además hay dos capacitados expertos que nos van a dar respuestas. Vicente, mientras tanto, va a intentar conectar lo que ayer fue el experimento para los que no vinieron al Palacio de Congresos y ver exactamente que estos generadores de números aleatorios van a producir ondas en el estado, en el momento en el que estamos aquí presentes. El valor que esto tiene está por explorar. Está clarísimo que nos hemos adentrado en una dimensión que no conocemos y que tenemos que tener la curiosidad de explorarla. El beneficio que esto pueda generar, pues habrá que estar muy expectante, que probablemente sea mayor. Porque como decía uno de los ponentes, pues estamos en ese mismo momento en donde la radioactividad de ayer, la radioactividad deslumbraba a Marie Curie y que no sabía lo que tenía, pero había una radioactividad con elementos evidentes. Probablemente estemos en ese mismo preciso instante en donde estamos siendo capaces de captar señales o elementos que vamos a ver, a trasladarle en valor. Bueno, yo ya callo y espero que ustedes formulen preguntas para que nuestros brillantes conferenciantes nos aclaren algo más. Hay un micrófono aquí. Sí. Bueno, muchísimas gracias, ha sido súper interesante. Y, a ver, me gustaría entender, porque siento que no lo entiendo bien, a pesar de que le pregunté incluso ayer al chico de los números aleatorios, pero exactamente qué... Porque, a ver, me queda un poco grande el concepto incluso de conciencia, ¿no? O sea, no soy muy conocedora del tema, aunque me interesa mucho. Me gustaría entender mejor qué... O sea, esos números aleatorios, ¿qué significan? Claro, yo entiendo que es como si empiezo a tirar, ¿no? Un dado, ¿no? Y simplemente debería suceder que tuviera la misma probabilidad un número que otro, pero al final hay cosas que no encajan, ¿no? Pero, ¿cómo es posible? O sea, ¿qué significa eso? ¿Qué pensáis que está sucediendo? O sea, es decir, ¿habéis visto que correlaciona con cuando viene el sacerdote, como cuando justo muere la persona? Pero ¿cómo es posible que el hecho de que muera una persona se traduzca en que cuando yo tiro un dado en ese momento ya eso deje de ser al azar? O sea, no sé si entendéis mi pregunta. Es difícil, ¿no? Tu pregunta es muy difícil, pero la respuesta a la que podemos aproximarnos, o por lo menos yo te puedo dar, es: tenemos un dispositivo que pues está validado para hacer en series de números aleatorios, ceros y unos, que si de verdad son totalmente aleatorios no hay patrones, ¿de acuerdo? Para pescar patrones tiene que haber una discrepancia entre esos ceros y unos generados. Y luego hay un software que analiza miles y 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 miles de esos números generados y busca si hay patrones. ¿Con qué? Con herramientas estadísticas. Busca si la diferencia o la cantidad de unos en un momento dado supera lo esperado y en cuanto
lo supera, o de ceros, o al revés, de que salgan secuencias de 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, muy largas, que también va en contra de lo esperado, etc. Hasta ahí, todo físico y científico. El proyecto Conciencia Global, su hipótesis es que hay una mente universal, ¿no?, a la que podemos acceder, no se sabe cómo, nuestras mentes, hablamos de esas intuiciones, casualidades, el eureka, inspiración, lo que tú quieras, ¿vale? Y que ellos, desde el año 79, empezaron a hacer experimentos y vieron que intencionadamente un grupo de personas, miles, puestas de acuerdo en pensar en algo, podían influir en esos dispositivos. O que se supone que muchas mentes pensando en algo parecido, como la foto de las Torres Gemelas que os he puesto del atentado, consternadas, sentimientos similares al mismo tiempo y en muchos puntos del mundo, podían alterar también esos dispositivos. Ahora, ¿qué cosa interacciona? No se sabe. La física actual dice: las fuerzas fundamentales que conocemos las explico con partículas virtuales que se intercambian de un sitio a otro. ¿Podría haber algo virtual por conocer que emane de la conciencia individual y llegue a algo general o universal? Pues no lo sé. Yo solo puedo llegar a... Hay unos aparatos en los que su funcionamiento se ve alterado por la conciencia o sentimientos o de forma predeterminada, o tú lo induces, ¿no? Y nosotros dijimos, sí, estos son millones de personas, el proyecto de conciencia global, claro, eso es como una pila gigantesca, ¿no? Pues, pero no, a nivel local, muy chiquitillo, nosotros allí, 3 personas, ¿es eso solo? No lo sé, pero la cuestión es que en esos momentos de máximo estrés, de máxima carga emocional, algo altera esa secuencia numérica. Y no te puedo dar la explicación de qué es ese algo, pero que ocurre, sí. No sé si te contesto un poco. ¿Puedo añadir algo muy brevemente? Una manera de responder científicamente a la que estamos acostumbrados es mediante las matemáticas. Y eso es duro y bueno, la mecánica cuántica es otro ejemplo, la relatividad, para entenderlas tienes que conocer las matemáticas, pero para los que no sabéis o no sabemos matemáticas, pues se puede recurrir a la metáfora. Que dices, no me cuentes cuentos, ya, bueno, pero una metáfora puede ser que nos hemos pensado que la mente es como el humillo que sale del cerebro, como el vapor, como viene después, ¿no? Hemos construido el mundo de abajo arriba. Primero la materia, luego la vida, luego la psicología, los animalitos, los humanos y ya, pues, ¿no? Los de Elche, ¿no? Bien. Pero también puede ser, lo podemos pensar al revés, en vez de abajo arriba, de arriba abajo, que no es que la materia sea, no es que la mente sea el humillo de la materia, sino que igual la materia es la mente condensada. O las dos cosas. Entonces, quizá estos datos, que son tan difíciles de interpretar, nos apuntan a eso. Y para mí eso, insisto, eso es ser investigador de verdad. Estás delante de un fenómeno que es desconocido. Y mientras tanto lo tienes que contar y, como se dice, salvar las apariencias. ¿Cómo lo cuento? Pero insisto, sepamos algo de historia de la ciencia. Cuando no cuadraban, y no lo hacían así como si fuera cualquier cosa, cuando no cuadraban las cuentas, se inventaron el cuento de que había antipartículas. Y décadas después las medimos. Cuando nos damos cuenta de que los parámetros de las constantes de las leyes fundamentales del universo tienen un valor tal que ha sido posible la vida, y si hubieran tenido algún decimalillo distinto no se hubiera podido dar la vida, incluso ni la formación del universo, de ese problema de cómo lo tuneas, se llama el fine tuning problem, ¿no? Pues algunos científicos postulan que existen infinitos universos paralelos que no podemos medir. Y con eso se tiramillas, ¿no? Y así hay más, ¿no? Cuando no cuadra sincronizar relojes con láseres y tal, pues vamos a suponer que el tiempo corre según la velocidad, y eso es la relatividad. O sea, ¿qué cosas peores se han visto? Quiero decir, o sea, maravillémonos, pero no nos asustemos. Es decir, hay un fenómeno,
Podemos salvar las apariencias con metáforas, con matemática, y mientras tanto sigamos buscando. O sea que no sabemos, diría yo. Pero yo te oigo, si quieres lo dices, lo repito y así... Esto es lo más bonito que me han dicho. Gracias. A mí me ha gustado mucho querer entender con la mente qué es la mente y no he sido capaz. Y he buceado por muchos sitios. Y una vez encontré por ahí en un escrito oriental, y esa es la pregunta que te quería hacer, ¿tiene sentido pensar que la mente es información que procesa información? Creo que sí, tiene mucho sentido. De hecho, cuando hemos dejado atrás, entre comillas, la importancia que le dábamos a la materia, se empezó a hablar mucho de energía, ¿verdad? Cuando nos dimos cuenta, se dieron cuenta, ¿no? Que la materia se puede intercambiar con la energía, que es la famosa fórmula que todo el mundo sabe, E igual a mc cuadrado, ¿no? De repente puedo cambiar euros por dólares, ¿no? ¡Wow! Pero claro, luego también entra en juego la cuestión de la información, o sea que aquí y de eso estamos hablando, de esa información que se refleja en esta secuencia y de quizá otro tipo de información que interacciona con esta. Y sí, pasa que luego hay que ir a lo técnico, que estamos diciendo con información. Igual lo que dice un ingeniero no es lo mismo que lo que está pensando este escrito oriental que mencionabas, pero sí, es una gran clave, yo creo que es la clave, qué información y cómo se comunica este fenómeno mental del que hablábamos, con este fenómeno aparentemente, puramente físico, ¿no? Que es lo que lo están haciendo los generadores de números aleatorios. La clave va por ahí sin duda, diría yo. Bueno, muchísimas gracias por vuestra exposición de conocimientos. Muy interesante. Quería preguntar, porque bueno, en los experimentos que has mostrado sobre la... Gracias por la pregunta. Yo por mi parte decirte que el estudio que estábamos haciendo hay que diseñarlo y acotarlo de una forma, no puede ser muy amplio o general, sino los datos pierden un poco el sentido y no estaba diseñado para explorar eso así, ¿no? Si ves, la mayoría de veces la ventana temporal en la que ocurren cosas a analizar son 24 horas y luego se va acotando en los eventos que yo tengo que decirle a la hora de analizar cuándo hay que mirar, porque es muy difícil extraer datos de esos números aleatorios, que son muchísimos en poco tiempo, para ver si hay pérdidas o no, ¿de acuerdo? Ahora, en la parte que tú nos comentabas, yo sí que conozco pues experiencias personales, vivencias de muchos familiares, conocidos y amigos que tienen esa sensación y es algo que es, no sé si tan generalizado como las experiencias que nos contaban de la muerte, pero que hay un momento de lucidez o de mejoría de la lucidez en pacientes en proceso terminal justo antes de que venga el fallecimiento, o por lo menos unas horas antes de que venga ese fallecimiento. Yo no tengo una explicación para eso, pero seguro que Alex nos puede dar luz de esto, porque él dirá, me consta que algunos datos en pacientes en esa situación. Yo te agradezco la confesión, porque está muy cerca de tu corazón, y tú misma, lo has nombrado, ¿no? Porque has dicho terminal y has dicho lucidez. No sé si sabéis que existe este término, acuñado recientemente, no sé si hace menos de 10 años, que es lucidez terminal. ¿Lo habéis oído? Lucidez terminal. En español decimos mejoría de la muerte, y se conoce. Tengo la suerte, llevo trabajando en colaboración unos 4 años ya, o más, o 5, con la unidad de paliativos del Hospital de la Vega Baja, en otro proyecto que no os he contado, pero claro, yo hablo con las enfermeras que lo llevan y me cuentan cosas maravillosas, ¿no? Maravillosamente duras, y eso es algo que una vez cuando te enteras y sigues teniendo curiosidad y tú lo cuentas, eso sucede. Puedes preguntárselo al budista o a tu abuela, porque igual todos los abuelos lo sabían, porque pasaba, no digo que pase siempre, pero si vamos a lo científico, terminal lucidity, es el término acuñado en inglés por Michael Nahm,
hace 10 años y lo que tiene, es muy interesante esto. Primero, que tenga un término ya se puede nombrar y de lo que se puede nombrar ya se puede hablar. Hablamos de eso. Hablemos de sexo, hablemos de eso, ¿no? Y luego, en cuanto a hipótesis, grandes hipótesis filosófico/científica, ¿con qué cuadra más la lucidez terminal? Es decir, que si el cerebro es una maquinita que se escacharra al final de la muerte, no cuadra tanto con que... Y déjame que haga un inciso. Podemos hablar de lo que se ve, lo que se oye, los espíritus, pero no hace falta. Podemos hablar de las capacidades cognitivas medidas con test psicológicos que todo el mundo estaría de acuerdo. Ese tipo de lucidez también hablamos. Capacidad de tener una conversación con la que no podías tener. También pasa en pacientes degenerativos. Cuestiones muy tangibles, ¿vale? Eso mejora, objetivamente mejora, ¿no? Entonces, ¿esto con qué cuadra más? Con la hipótesis de que el cerebro es una maquinita y la mente deriva de ello y cuando se escacharran, las máquinas cuando se escacharran funcionan mejor que nunca. Hablemos de la otra hipótesis que os decía, no la productiva, la permisiva. Si el cerebro es un filtro de la mente para más o menos que llevemos nuestra vida el día a día con una cierta decencia y orden, cuando el filtro se escacharra, igual entra más mente, dicho así, ¿no? Por lo tanto, bueno, es otra cosa que vale la alegría explorar. Y es curioso porque estoy trabajando con un equipo que estudia esto, lo lleva haciendo muchos años y lo está haciendo ahora, lo va a hacer con niños, y diseñaron una encuesta en inglés y yo la estuve traduciendo la semana pasada con el objetivo de tenerla cuanto antes. O sea que nos gustaría mucho saber qué sabéis vosotros y vosotras en estas experiencias que hayáis podido tener con familiares o amigos que hayan pasado por ahí, porque es así como también podemos seguir tirando del hilo. ¿Nos seguimos acercando al misterio? Vale, yo ahora os hago una pregunta a los dos, porque necesitamos... Ah, perdón. ¿Sí? Necesitamos saber cómo podemos ayudar a nuestros pacientes. Enrique Benito, que en otros momentos ha venido muchas veces a estas jornadas, para quien no lo sepa, era un oncólogo que tuvo un proceso de vivencia y se transformó en médico de paliativos. Montó las unidades de paliativos en Sondureta, en Mallorca, y es una autoridad que además nos ha guiado durante muchísimo tiempo. Entonces, él contaba una anécdota no sé en qué jornada, en la 10, en la 11, no se acuerdo en cuál, en uno de estos años, porque la verdad han sido tantas, y ayer recordábamos la cantidad de gente interesantísima que ha venido estos 16 años, y Enrique, ya no recuerdo en qué momento lo dijo, pero contaba una anécdota significativa, ¿no? Y él decía que había un paciente terminal que cuando trasladaban a los pacientes a la unidad de paliativos, tenía 2 camas en Sondureta y cuando iban a paliativos ya iban a morirse. Y como la gente que está en contacto con estos pacientes lo sabe, pues el paciente no se muere cuando decimos los médicos, ¿no? De hecho, el doctor Balaguer, que era el catedrático de Historia de la Ciencia, nos proponía que una de las peores cosas que puede hacer un médico es predecir, porque siempre se equivoca, siempre se equivoca, ¿eh? Entonces, le dijeron a la familia, va a paliativos, en un par de días está muerto. Y Enrique, que aplicaba un método clínico y que además era científico, pues lo llevó a su equipo y cogió la historia clínica y valoró exactamente lo que era una parte de la historia que normalmente no se recoge. Y hacía preguntas a la familia, al ver que el paciente no moría a los 2 días, hacía preguntas a la familia que podían arrojar luz a esto, ¿no? Bien, y descubrió en esa exploración de la historia clínica que la persona que iba a morir era padre de un hijo que hacía tiempo que no tenía contacto. De tal manera que Enrique dijo, no se va a morir hasta que no concilie su mente con su hijo. De tal manera que si queremos que el proceso se acorte, localizar al hijo, porque hasta ese momento no se va a morir. Efectivamente. Es decir, Enrique actuó como pudieran ser estos números aleatorios, identificando una realidad y poniendo un remedio. El hijo terminó la historia, vino, se concilió con su padre y murió. O sea, lo contaba de una manera muy
gráfica, pero nos dejó una marca. Esto es como lo de las Torres Gemelas, nos acordamos de estas anécdotas que luego nos han venido a saber. O sea que Enric nos ayudaba a entender qué ocurría en esos estados de conciencia, en donde no había comunicación, pero que podíamos ayudar a nuestros pacientes. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros pacientes? Yo sé que la pregunta es complicada y la respuesta es más. Pero estamos ayudándolos ahora ya, abriendo un debate sobre esto y no teniendo miedo a ponerle palabras a las cosas, ¿no, Alex? Estamos de acuerdo. Pero ¿cómo podemos ayudar ya a nuestros pacientes, a fecha de ya? Porque tenemos muchísima necesidad de ayudar. Es que siempre tengo algo que decir, pero adelante. Está la parte científica pura y dura. Esto ayudará a generar tecnología que nos permita predecir, acomodar, acercar a quién sí, a quién no. No lo sabemos. Así empieza, como has dicho tú, lo de la radioactividad, y luego se le puede dar un uso médico para, de forma física o científica, ayudar. Pero está luego la parte emocional, la parte cognitiva, que esa yo creo que ya estamos ayudando solamente por un hecho. Cuando nosotros decimos acompañamiento, permitimos a ese paciente que ha entrado en el estudio que la familia esté con él casi todo el tiempo que quiera o pueda, cosa que quien conozca las unidades de cuidados intensivos sabe que eso era impensable hace unos años. Y ahora hay un grupo que pensamos o que estamos de acuerdo en el que esa proximidad de la familia, ese calor humano de tus seres queridos en esos últimos momentos, primera, pueden ser beneficiosos para la evolución de una hipotética curación o, por lo menos, para la transición a otra fase. Con lo cual, y ya termino, desarrollar tecnología en un futuro que nos ayude al cuidado de estos pacientes y permitir que la familia, los seres queridos estén con él ya, que eso lo estamos consiguiendo por lo menos cada vez más, liberalizando el horario de visitas a los familiares, ampliándolo y en caso de estos pacientes siendo prácticamente con la disponibilidad que ellos tengan. Yo añadiría que si volvemos a hacer la metáfora de la máquina, ¿no? Si pensamos en nosotros como máquinas, pues cuando nos estropeamos, pues está bien que venga el mecánico y sin ir más lejos, a mí me salvaron la vida, como digo yo, haciendo fontanería en el estómago, ¿no? Y sin querer en ningún caso hacer de menos la labor de las cirujanas, en ese caso, ¿no? Del Hospital de San Juan, ¿no? Pero claro, eso sin el apoyo de las enfermeras que me limpiaban, lo voy a decir así, porque hay que decirlo, las melenas, si sabéis lo que son, ¿verdad? O alguna foto que no os he mostrado, porque tampoco se trata de esto de hacer aquí el lloriqueo, ¿no? Pues que me ponían cartelitos de ánimo, sin que permitieran que mi mujer entrara a verme, sin muchas otras cosas, es decir, no somos solo máquinas, ¿no? Entonces, la ciencia, en este caso, tiene que estar al servicio de lo humano y no al revés, ¿no? Entonces, ¿cómo ayuda lo que estamos haciendo hoy? Incluso desde un punto teórico. Yo os diría, a los que pensáis, todo esto lo decimos para que no os sintáis tontas. Y para los que sentís, para que no os sintáis locos o locas, ¿no? Porque si no parece que hay un discurso y si no te ciñas a ese discurso, es que eres tonto o es que estás loco. Y hay tontos y locos, a verlos haylos. Pero si podemos hablar de estas cosas con una cierta libertad, pues igual podemos acomodar todas estas facetas que no son tan fáciles de medir. Y ahí está también el reto de conjugar la primera con la tercera persona. El yo con el eso, ¿no? ¿Qué me pasa a mí en mi vivencia y qué es lo objetivo de fuera que puedo medir? Y dos cosas más concretas respecto a la medicina y quizá un paralelismo entre medicina y ciencia, que no es necesariamente lo mismo, ¿no? Pero claro, uno aspira a curar. En la unidad de paliativos, por ejemplo, ya no aspiran a curar, aspiran a acompañar. La Fundación Meta, ¿no? Cuando quizá el coche ya no se puede... Cuando un coche no se puede arreglar, lo tiras al desguace, pero cuando un humano no se puede arreglar, lo acompañas, ¿verdad? Lo acompañas. Bueno, pues igual en lo más científico pues sería la diferencia entre predecir, construir puentes que no se caigan, bien, aviones, bien, y comprender. Queremos predecir y queremos comprender, queremos curar, pero cuando no es posible, o alrededor, queremos acompañar. Entonces, yo creo que este diálogo que estamos teniendo tan bonito entre puramente hospitalario, científico, físico, neurocientífico, permite que los vasos comunicantes actúen y que
pues que todo sea de mayor calidad poco a poco, tanto en el hospital como en el laboratorio, como cuando vais a casa y le contéis a vuestros familiares pues que quizá no estoy tan loca ni soy tan tonta como pensaba. Eso ya te hace un bien yo creo, a la humanidad. ¿Y qué podemos hacer con los que tenemos ese tipo de experiencias, en mi caso personal no, pero en animales sí? ¿Qué podemos hacer con esas experiencias para ser útiles a la sociedad que hasta ahora pues, tenemos un poco guardadas, pero no sabemos qué hacer con ellas? Entonces, ¿hacia dónde nos tenemos que dirigir para que sea útil nuestra experiencia? O sea, donde tú sientas, ¿no? Que tampoco se trata de que esto no es una campaña de marketing para que lo contemos todo, ¿no? O sea, que cada uno cuente lo que sienta que puede contar, pero sí que es verdad, poniendo la analogía otra vez de salir del armario, ¿verdad? Hace décadas, cuando alguien era homosexual, pues lo puede contar o no, pero se pagaba un precio, ¿no? Y hoy no se paga tanto precio, o esperemos que no se pague precio, ¿no? Pues estas cosas también se pueden contar y si las cuentas, pues igual se hacen más, de ser tan paranormales, se hacen más normales. Y entonces igual eso hace que otra vez los vasos comunicantes nosotros podamos estudiarlas desde nuestro punto de vista. Y lo que vosotras nos trasladáis, nosotros lo trabajamos con nuestros métodos y vuelven otra vez o pasan al hospital y se tratan de implementar en el hospital y entonces eso repercute en las familias. O sea que quizá esta libertad de poder hablar de ello ya es mucho, ¿no? La libertad. Hablar de ello con personal normal, quiero decir, hay alguna institución, algún organismo, algo que recoja este tipo de experiencias que luego podéis estudiar de alguna manera. Sin ir más lejos, la Fundación Meta, sí, y podríamos, Meta Hospice, y podríamos dar una larga lista, si quieres luego, pues de los colaboradores nacionales e internacionales con los que estamos empezando a estudiar todo esto. O sea, que sí que existe y tanto que existe, sí. El tema de la conciencia global. Me gustaría entender un poquito más qué se piensa. O sea, es como que habéis comentado como que una persona a veces pues, puede acceder a información que a lo mejor no era, entre comillas, suya, sola, ¿no? Entonces, esa conciencia global... mi pregunta es como que si es un conocimiento absoluto o es un conocimiento del punto en que la humanidad está en este momento. No sé si... Nosotros podemos hablar de algo cuando le damos un nombre, ¿no? A este caso se le ha dado conciencia global, ¿no? Pero no se sabe lo que es. Y uno quiere de forma indirecta detectarla, ¿no? Creo que estamos lejos todavía de conocer exactamente la naturaleza íntima de eso. Con lo de la teoría de la relatividad general que comentaba yo en mi ponencia. Se sabe que existe la materia oscura. No se sabe, o se cree que existe, pero no se sabe lo que es. ¿Cómo se identificó? Pues una astrónoma que estaba haciendo su tesis, midiendo el giro de las galaxias, determina que aplicando la teoría de la relatividad, la cantidad de masa que contiene esa galaxia no es suficiente para retener las estrellas y tendrían que salir despedidas volando. Entonces dice, o la teoría falla, o la teoría en otro punto del universo es distinta, o ahí hay una masa que no veo, que no interacciona con el resto de masa fotónica, con la masa normal que conocemos, y que está haciendo de argamasa, evitando que ese giro de la galaxia salga despedida en las estrellas. ¿De acuerdo? ¿Cómo se llegará al conocimiento de la materia oscura? No lo sé. ¿Cómo se llegará al conocimiento de esa conciencia global? No lo sé. ¿Existe realmente? No lo sé. Más experiencia. Yo cuando era estudiante, por lo menos me contaron la historia de Kekulé, que era un químico orgánico y sobre 1890 o 1880, no recuerdo bien la fecha, estaban dándole vueltas a cómo era la estructura
del benceno, ¿vale? De un hidrocarburo aromático. Y él cuenta que la inspiración le vino en una ensoñación al ver a una serpiente mordiéndose la cola. Entonces dijo él, eureka ese que ponía yo antes, ¿no? Algo circular, con enlaces dobles y sencillos, que se van alternando y que igual que acaba, vuelve a empezar y así. Y con eso explicó algo que se estaban rompiendo la cabeza más de 100 años, dándole vueltas, de cómo explicar teóricamente esa cadena, ¿no? ¿Qué ocurrirá con esto? No lo sé. Hay gente que dice esa conciencia global, en un momento dado, no sabemos cómo, accedemos, conectamos y nos da conocimiento instantáneo. Ayer se hablaba de que hay un plano, ¿no?, en el que igual el tiempo y el espacio están juntos y no existe. Puedes acceder al pasado, presente y futuro de forma instantánea en el mismo momento. No lo sé. ¿Esa conciencia global ha inspirado a esos genios? No lo sé. Yo puedo decir lo que mismo que he dicho en la presentación. Parece que nuestra conciencia o nuestra intención o nuestro sentimiento, algo interno, difícil de medir o de explicar, interacciona con algo material, que ya nos ha dicho que materia o energía no es totalmente intercambiable. Quizá todo es energía, la materia es energía enlatada, como decía Alex, ¿no? No lo sé. Pero que esa conciencia global está en estudio y, bueno, están con... En fin, seguro que pasará como la física cuántica. Habrá varias aproximaciones, varias explicaciones. Pues yo lo explico por aquí, yo lo explico por allá, pero al final el resultado, los dos podemos dar el mismo. ¿Cuál de los dos será verdad? A lo mejor ninguno. Ya veremos. Y es lo máximo que puedo decirte ahora. No sé si Alex tiene algo. Sí, bueno, en física, hablo de física porque es por deformación profesional, ¿no? Pero el negocio de la física es hacer visible lo invisible. O sea que ese es el juego. En eso estamos. Es decir, las ondas electromagnéticas, todo el mundo ya creemos que sabemos lo que no se ven. Bueno, sí se ven. Es la luz, pero las de radio, estas no se ven, ¿no? Pero luego las hacemos visibles, las podemos ver y luego encima las manipulamos, luego encima pues las controlamos y construimos aparatitos, ¿no? Y así con muchas otras cosas. La radiación de fondo esta cósmica del universo, ¿no?, que por analogía parece ser el polo opuesto de esta conciencia global, quién sabe, también ha costado mucho verla hasta que hemos mandado unos telescopios, ¿verdad? La radioactividad, lo mismo, ¿no? Hasta que no se dieron la sorpresa en la placa, que, ostras, esto parece... O sea que es este juego de hacer visible lo invisible. Entonces, otra vez, en eso estamos. Una cosa. Y la otra cosa que quería decir es que, y jugando con las palabras, pero en serio, cuando las cuentas no cuadran, nos tenemos que contar otro cuento. Y la ciencia es eso, con unos determinados métodos muy particulares. Hay unas reglas de juego, no todo vale. Pero también es eso, hay unas cuentas, si salen, genial. Cuando no me salen las cuentas, tengo que revisar mis cuentos, que son mis teorías. O sea, que y tengo que explorar otras, porque si yo insisto, traigo la misma teoría y siguen sin salirme las cuentas, no lo puedo explicar, ¿no? Entonces, cuentas y cuentas se van reajustando. Y el ejemplo que hemos visto es muy ilustrativo de eso, ¿no? Aquí hay unas cuentas y aquí tenemos unos cuentos y, bueno, no cuadran, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Dejar de mirar las cuentas o tratar de ver qué cuentos nos hemos contado? Os voy a proponer un experimento para ver cómo todo esto que se está hablando se puede manifestar con vuestra intención y atención sobre estos aparatitos. Estos son los generadores de números aleatorios que ahora mismo están expresando en la pantalla en tiempo real lo que está ocurriendo. La línea central es la línea en que todo es aleatoriedad que recogen estos dos cacharros. Uno va en la línea azul y otro va en la línea roja. Entonces, os voy a proponer para ver cómo vuestra intención y la atención puede modificar la materia. No está conectado a Internet, no hay nada que os conecte con cada uno. Entonces, os voy a proponer que las 4 primeras filas os concentréis sobre la línea azul para cambiarlas con vuestra atención e intención. Y la parte de atrás, las 4 últimas filas, concentraros para cambiar
la línea roja. Cerrar los ojos, concentrarse y durante 10 minutos vamos a ver si ocurre algo con vuestra mente proyectándose sobre la materia. Muy bien, muchas gracias. Como veis, el momento en que hemos empezado este experimento es la gráfica que se está viendo cuando comienza con la parábola que significa los márgenes en que el 95% de lo que habría dentro es la relación con la aleatoriedad, con la línea central. Y fijaros cómo se han desplazado tanto la línea azul como la línea roja, se han salido absolutamente de que lo que está ocurriendo tenga que ver con la casualidad, con el azar. Se han generado patrones que se salen de la probabilidad de que lo que estamos viendo en tiempo real sea por azar, y con una desviación que va mucho más allá del 95% y que se está manteniendo con una línea roja que se mantiene ahora mismo con una desviación impresionante a la hora de cómo vuestras mentes están modificando la generación de esos ceros y unos. Fijaros la diferencia en la gráfica de la derecha de lo que estaba ocurriendo cuando no había intención en la gráfica que se estaba viendo antes. La diferencia es absoluta. Fijaros cómo la línea azul se mantiene con absoluta aleatoriedad, la línea roja está dentro de los márgenes en que puede ser aleatoriedad con alguna modificación, pero las dos paralelas, y cómo cuando vuestra intención y la atención influye sobre esto, la modificación es absoluta. A la hora de que ya no hay, estamos modificando esa aleatoriedad que expresan unos aparatos físicos. Bueno, yo creo que es un buen final. Es un buen final, brillante, demostrativo, y que se debe parecer bastante a lo que tenemos que hacer, que es lo que decimos, demostrarlo. Agradeceros vuestra presencia. El Hospital Vinalopó ha creado este espacio para que se pueda debatir de temas que hay que crear un entorno, hay que ponerle palabra a las cosas, como decíamos antes. Es decir, que creemos que esta es nuestra función, y agradecerles a todos ustedes la presencia. Muchas gracias.